Madridistas, estamos de vuelta con un RM Play Sessions. Hoy tenemos a Brahim. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien. Primero de todo, ahora que estamos a punto de irnos a la gira, quiero que me cuentes cómo vivís vosotros desde dentro esos días en Estados Unidos. Bueno, al final es parte de la pretemporada, se juegan partidos ya intensos, con grandes equipos, pero bueno, viene bien para la preparación, para preparar el año de la mejor manera y sobre todo ver el cariño y el amor que hay por el Real Madrid en cada parte del mundo es algo espectacular. ¿Cómo influye la convivencia que tenéis durante estos días en Estados Unidos, ahí los compañeros pasando tanto tiempo juntos, en el resto de la temporada? Bueno, al final yo creo que nos vemos más entre nosotros que incluso a la familia, pero sí, la convivencia esa pues es muy buena, ya preparas mentalmente las concentraciones que tienes aquí en Valdebebas y luego vernos después de tanto tiempo, hay algunos que han jugado Eurocopa, otros Copa América, entonces verlo después de tanto tiempo, poder hablar, charlar, estar ahí, comer juntos, desayunar juntos, tener nuestros ratos libres para tomar café o para charlar un rato, es algo especial. ¿Y qué sería lo mejor de la pretemporada en Estados Unidos y qué es lo no tan bueno o lo más duro? Bueno, yo creo que lo mejor es ver, como he dicho antes, el cariño de la afición, de lo que aman a Real Madrid, ese madridismo que hay en cada parte del mundo es algo espectacular. Y lo no mejor es las carreras de Pintus. Me imaginaba. Por el calor que hace también, la humedad, todo, pero yo creo que eso es lo no mejor, pero es parte también del proceso para llegar bien a... De una buena preparación. Exacto, de una buena preparación. Cuéntame, justo ahora que aprovecho que lo mencionas, ¿cuáles son las diferencias entre los entrenamientos que estáis haciendo ahora en pretemporada en comparación con los que podáis tener en diciembre, enero, febrero? Bueno, como he dicho, hay más dobles sesiones, preparas más también en el gym, fuerza explosiva, saltos, luego vas fuera, haces bastantes carreras. Al final, cuando estás en temporada ya tienes partido cada 3 días, son oficiales, tienes que preparar y estar bien para el partido. Ahora lo más importante es coger la condición física lo antes posible, aunque ya hoy en día se trabaja mucho antes de empezar la pretemporada, pero aquí se trabaja mucho más aún. ¿Qué diferencias encuentras entre los que podemos encontrar aquí, los aficionados de Madrid, que son los que vivís más en el día a día, o los locales en España, con lo que tenemos ahí en Estados Unidos? Bueno, yo creo que compartimos todos la misma pasión, que es el fútbol, es el madridismo, la elegancia que tiene el club, el compromiso y el corazón. Muy bien, vamos a hablar ahora de un enfrentamiento que yo creo que va a ser un poco especial para ti porque nos vamos a enfrentar al Milan. Fui un ídolo allí y la verdad que siempre me ha mostrado el cariño, el respeto y el amor que me han dado desde que estuve allí, incluso cuando estoy aquí. Pero será siempre un partido especial cada vez que juegue contra el Milan porque es un equipo que sigo y que le llevo dentro. ¿Cómo hacéis vosotros, los que lleváis algo más de tiempo en el equipo, para que esa llegada de un jugador nuevo sea lo más sencilla posible? Bueno, yo creo que el vestuario es increíble, como he dicho, no somos compañeros, somos una familia, aprenderá bastante rápido el español en el vestuario porque hacemos bastante broma, estamos todo el día hablando, todo el día intentar darle conversación a los que llegan, o sea, conocernos un poco más tanto dentro como fuera, y yo creo que todo el vestuario estará con los brazos abiertos recibiendo a Endrick, a Kylian, a todos los que vengan, porque al final la familia es importante para seguir ganando títulos. Ahora vamos a pasar a las preguntas rápidas. Lo primero que se te venga a la mente, me lo dices, ¿vale? Quiero que me digas cuál es el mejor gol que tú has visto en un partido de fútbol en el que tú hayas estado a pie de campo, tanto en el campo como alrededor, me da igual, pero que hayas estado ahí. Tirando de pretemporada diría el de José Lu de Chilena, que estuvo muy bien, la verdad. Y por tirarme un poquito de flores, el mío contra el Lesi no estuvo mal. No estuvo nada mal eso, estoy de acuerdo. Dime ahora un estadio en el que te guste jugar como visitante. Diría que la Rosaleda, porque es de donde crecí, donde nací, y es Málaga, o sea, ver ahí a la familia que están allí, pues diría este. En este caso no sé si se podrá jugar algún día o no, pero sí, tira sí, siempre. sí. Si no hubieras sido futbolista,
no sé, empresario, no sé, inmobiliaria o cualquier cosa de esta. Vale. ¿En 15 años dónde te ves? Pues no lo sé, no me gusta pensar en el futuro, me gusta vivir el presente, pero con algo relacionado con el fútbol, formando una familia y disfrutando de todos los éxitos que he tenido y seguir inspirando a niños. Quiero que me digas un olor que a ti te guste, que lo huelas y digas, sí. Yo creo que la lectura, el libro. Sí, nos Sí. lo han dicho muchos compañeros. Sí, yo creo que cuando abres un libro nuevo, recuerdo la época de cuando iba al colegio y la verdad es que es un olor bueno. Así dice, Te trae buenos sí, recuerdos, y ¿no? huele bien además. Sí, totalmente. ¿El contacto más famoso que tengas en el móvil? No lo sé, Sergio Ramos puede ser, tiene que ver a nivel futbolístico Sergio Ramos o Karim o algún jugador de Real Madrid, ya que Vale, el Madrid es el equipo seguido en todo el mundo. claro. Y ya, por último, para terminar, ¿quién dices que es tu mejor amigo en el fútbol? Y donde voy siempre tengo buenos amigos. Ahora mismo en este vestuario Fede puede ser que Arda también me llevo muy bien. Fede, Arda, Jude. Es que te podría decir todo el equipo. Claro, Es que tenéis una piña no, muy buena. exacto, no sabes la piña que somos y estoy seguro, como he dicho, que cualquiera estaría en cualquier momento bajo. Perfecto. Pues nada, si os ha gustado, como siempre, apoyadlo con un like y nos vemos en la próxima.